mostrarle la escuela, donde hice la escuela primaria y lo que había que hacer para llegar a la escuela primaria desde este lugar. Ahora nos vamos para allá. Los invito entonces a que recorran conmigo el camino que me tocaba recorrer a mí los días junto a mis hermanos para poder ir a la escuela. Por supuesto, voy manejando, voy a llegar más rápido, pero este camino había que hacerlo en invierno, donde en San Juan hace mucho frío, y había que ir de acuerdo al turno que tocaba. Algunos grados me tocaron en la mañana, otros en la tarde, y luego había que caminar también con mucho calor, como hace ahora. Por ejemplo, en este momento estamos muy cerca de los 40 grados, aquí me marca 40 grados el auto, quizás hayan 2 o 3 grados menos porque el auto estuvo en el sol, pero hace mucho calor. Por supuesto que en aquellos tiempos la calle estaba mucho más cuidada, no había tanto monte, pero siempre íbamos al costado del canal y nosotros íbamos totalmente solos, todos los niños con nuestro guardapolvo blanco, recorriendo este camino, todos los días recorriendo este camino. Saben que en varias oportunidades jugando, porque nos encantaba caminar al borde del canal del agua, que acá no se ve por los montes, pero es el que les mostré hace un momento, y en varias oportunidades me caí al canal con agua, pero Dios fue muy bueno. Siempre hubo alguien que extendió la mano para ayudarme a salir. ¿Cuántas veces Dios nos habrá librado de diferentes males y peligros? Porque en esa época sí había recorrido de vehículos, camiones, autos, porque, bueno, estas zonas estaban un poco más pobladas, porque la gente vivía del trabajo de las fincas. Ahí se puede apreciar el canal. Entonces sí había tránsito de vehículos y los niños íbamos y veníamos solos a la escuela y los padres estaban trabajando. Recuerdo que mi madre trabajaba, era empleada doméstica y prácticamente hasta que se jubiló se iba a las 6 de la mañana a trabajar a la ciudad capital, a San Juan, y volvía a las 10 de la noche. Mi padre que trabajaba en la bodega, así que nosotros veníamos solos a la escuela junto con otros compañeros que también estaban en la misma situación con sus padres trabajando, recorriendo esta calle hasta poder llegar a nuestra amada escuela, porque realmente era mucha, para mí por lo menos era llegar a la escuela, era el sinónimo de la amistad, del juego, por supuesto del aprendizaje, porque eran otras épocas donde tenías que aprender sí o sí, era obligación aprender, y épocas donde los padres apoyaban 100% al maestro, a la maestra, a los directivos. Rara vez un padre iba a ir a pelearse con la maestra o el maestro porque el hijo estaba desaprobando, al contrario. Los responsables éramos los hijos que no estudiábamos, no los maestros que no enseñaban. Eran otras épocas. Bueno, ya falta menos para poder llegar a la escuela donde cursé la primaria. Realmente siempre para mí me trae muy gratos recuerdos pasar un ratito por este lugar donde se hacen tantos amigos en la primaria, donde se disfruta tanto, donde hay tanta inocencia. Por lo menos en aquella época había mucha inocencia, donde no existían los celulares, donde no existían casi las distracciones, los videojuegos en las pantallas eran muy raros, pero todo era jugar con los amigos, buscarlos para jugar al fútbol, a la pelota. Bueno, acá llegábamos entonces y había que bajar y encontrábamos la escuela. Voy a parar un ratito para poder mostrarles
más de cerca la vieja escuela. Ya estamos entonces en donde pasé varios años de mi vida cursando la educación primaria, el nivel inicial, hoy se le llama primer ciclo, segundo ciclo. Bueno, fue aquí donde como todo niño que se crió en el campo, tuve el privilegio de tener una escuela de campo. Y esta escuela para mí representa muchísimo, la tengo justamente acá detrás mío. Es una escuela abandonada ya hace muchos años, totalmente abandonada, ya quedó destruida, ya prácticamente no tiene techo. Pero esta es una escuela, es un lugar que significa muchísimo porque es donde di mis primeros pasos en la educación y quisiera invitarte a que me acompañes a dar un recorrido. Fue en esta escuela donde a partir del año 1983 comenzaba mis primeros pasos en la educación, en lo que antes se le llamaba el jardín de infantes, ¿sí? En aquel momento todavía no existía la sala de 4, sala de 5, directamente se entraba con 5 años al jardín de infantes para luego ya comenzar la primaria. Entonces fue aquí donde comienza mi historia académica. Vamos a recorrer un poquito. Mientras tanto te cuento, no fue fácil para mí la educación porque, claro, ustedes ya han escuchado y si alguno se perdió los primeros capítulos de esta historia, yo los invito a que puedan ir al capítulo número 1 para que ustedes puedan conocer cómo comienza, cómo fue mi familia, cómo comenzó todo esto. Pero imagínense ustedes cuando se nace en la pobreza, cuando la pobreza es todo lo que te rodea y como les había contado, a eso sumarle mi padre alcohólico, mi madre analfabeta, son situaciones muy, pero muy adversas. Recuerdo yo que fue en este lugar, aquí en el jardín de infantes, donde comencé, que solamente pude asistir 4 meses. Y ustedes dirán, ¿pero por qué 4 meses? ¿Por qué no los 9 meses que dura el año educativo? Bueno, la historia fue así. Me cuenta mi madre que cuando habían pasado solamente 4 meses de mis primeros pasos en la educación en el jardín de infantes, que ayer me lo recordaba mi hermano y se reía mi hermano, la llamaron y le dijeron que no me enviara más, que no me mandara más a la escuela. Por supuesto, calculo que se lo habrán dicho con mucho amor, con mucho cariño, creería yo, pero no hay amor ni cariño que sirva cuando a una madre le tenés que decir no mande más a su hijo a la escuela. Y yo tenía un problema. Uno de los problemas que tenía, aparte de que era bastante desobediente, mi problema era que todos los días me hacía pis. Todos los días me hacía pis, así que terminaba todo mojado, no avisaba para ir al baño, así que todo era encima de mi ropa. Llegó un momento donde la maestra evidentemente se cansó, y una vez que se cansó dijo, yo soy maestra, no cambia ropa, no soy la madre de este niño. Y quizá en conversación con el director en aquel momento llegaron a la conclusión que yo no podía seguir viniendo a la escuela. Eran otras épocas donde quien decidía si podías venir o no a la escuela eran los directivos. Hoy sería muy difícil, casi imposible por las nuevas leyes educativas, de decirle a un padre no traiga más a este niño a la escuela porque se hace pis en los pantalones, ¿no? O porque desobedece. Entonces, pero en aquella época sí lo decidieron los directivos y mi madre tuvo que marcharse con mucha tristeza en su corazón, conmigo de la mano, porque le dijeron este año ya no lo mande más.
apruebe el año que viene, no se haga problema, lo puede traer directamente a primer grado. Y yo me imagino en este momento, en esa salida que ustedes ven allí, esa era una de las salidas de la escuela, ¿sí? Acá termina la escuela y por acá se salía. Yo me imagino a mi madre saliendo conmigo de la mano, con mucha aflicción en su corazón, porque debe ser muy triste, debe ser tremendo que a una madre se le diga no lo traiga más a la escuela. Y tuvo que recorrer los 3-4 kilómetros que separaban la escuela de mi casa, imagino con lágrimas, porque su amado hijo no podía seguir yendo a jardín de infante. Fue así entonces como fue mi corta estadía por esta escuela, porque no era posible, no había manera, y me retiraron de jardín de infante. ¿Qué pasó al siguiente año? ¿Qué sucedió al siguiente año en esta escuela? Bien, al siguiente año mi madre, con mucha fe, con mucha esperanza, me trajo a cursar el primer grado. Por supuesto, un niño que viene cargando con tantas frustraciones, situaciones difíciles. Yo sigo caminando acá por la escuela mientras les cuento la historia. Cuando ella me trae nuevamente a primer grado, voy a entrar acá a una de las aulas que me trae muchos recuerdos. Todavía está allá el pizarrón a mis espaldas. Cuando mi madre me trae para cursar en primer grado, mi situación no cambió. Aunque ya no me hacía pis en mi ropa, ya había aprendido a pedir permiso para ir al baño, sí seguían mis desobediencias, mis rebeldías, mi poco interés por el estudio, un aprendizaje muy lento, un aprendizaje casi nulo. Y fue así como, cuando solamente había cursado la primera parte del año de primer grado, quizás 3 o 4 meses, la vuelven a llamar a mi madre y le piden nuevamente que me retire de la escuela, que yo ya no podía seguir viniendo a la escuela porque ya tenía el año perdido. Yo todavía tengo mi libreta de primer grado, mientras ustedes pueden mirar allí atentamente, la libreta de un niño de primer grado donde le dicen a su madre no lo traiga más porque ya tiene el año perdido. Y si ya tiene el año perdido, no tiene sentido que esté aquí haciendo renegar a la maestra, haciéndole perder el tiempo. Y nuevamente, un año frustrado. Otra vez me lo imagino a mi amada madre conmigo de la mano, con mucha tristeza en su corazón, llevándose a su hijo. Y quizás mi madre podría haber dicho, tienen razón, este niño no es para la escuela. El estudio no es para este niño, porque en aquel tiempo la deserción escolar era muy grande, y mucho más cuando se vivía en el campo, donde desde muy chicos los padres se llevaban a los hijos a trabajar en el campo. Tengo muchos amigos, muchos compañeros con los cuales comencé la primaria y muchos de ellos ni siquiera terminaron. Mi madre me llevó con dolor en su corazón y nuevamente le dijeron, tráigalo el año siguiente para que vuelva a ser primer grado, a ver si mejoran las cosas. Y recuerdo que para el año siguiente yo sí tenía ya mucha frustración, porque ya con 7 años tengo clarísimos recuerdos de volver otra vez a primer grado, de sentir en lo profundo del corazón de que la escuela no era para mí o que yo no era para la escuela. ¿Saben? Yo acá quiero hacer una reflexión para todos aquellos que comparten la docencia. Nunca digan ni nunca piensen que un niño no sirve para ser educado, que no sirve para la escuela. Yo creo que el gran problema que enfrenta el sistema educativo es que quiere que cada niño se adapte al sistema, a una sola manera de aprender, a la única manera posible de aprender,
que son en estas aulas un niño detrás de otro, un niño mirándole la nuca al otro y un docente allí en el pizarrón intentando de que todos aprendan de la misma manera, al mismo ritmo y de la forma en que el docente eligió. Yo creo que es el sistema educativo el que se debe adaptar a cada niño y a su realidad. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es trabajoso, muy trabajoso. Lo más fácil es venir, escribir en el pizarrón, enseñar, explicar, a ver chicos, hoy vamos a aprender suma, resta, multiplicación. El que aprendió, aprendió. Lo difícil es tener el coraje y la valentía de verificar si la forma en la que estás enseñando le está sirviendo a tu alumno. ¿Y qué pasa con los rebeldes? ¿Y qué pasa con los chicos como yo en aquel tiempo? Aquellos que no vienen de una familia donde hay paz y armonía en el hogar, aquellos que vienen de una familia donde poquitos años atrás el terremoto te tragó la casa y te hundió más en la pobreza. ¿Qué sucede con los hijos de padres alcohólicos? ¿Qué sucede con los hijos de padres violentos? ¿Qué sucede con los hijos de padres separados? ¿Qué sucede con los hijos que han perdido al papá o a la mamá? ¿Qué sucede con los hijos que debido a la pobreza ni siquiera tienen una buena alimentación, lo que hace que su cerebro no pueda asimilar el aprendizaje? Esta generación merece profesores que tengan el coraje de enseñar más allá de los límites, sabiendo que cada vez va a ser más desafiante la enseñanza y el aprendizaje. Cada vez tendremos más alumnos de situaciones muy difíciles, muy agobiantes, que se van a sentar allí en los bancos de las aulas. Se necesitan maestros y maestras que sean verdaderos héroes, verdaderas heroínas para sacar adelante a aquellos alumnos que probablemente el sistema los quiera dejar de lado. Yo hoy agradezco a Dios porque fue en esta escuela donde mi madre perseveró, donde me siguió trayendo, por la gracia de Dios y con su ayuda pude terminar la escuela primaria. Esta escuela tuvo algo en particular que difícilmente voy a olvidar. Esta era una escuela de campo, ¿sí? Acá ven ustedes la larga galería, era una escuela donde realmente estabas al aire libre, al sol, y había una materia muy especial. Voy a dar vuelta a la cámara para poder mostrarte. Esta escuela tenía una materia que se llamaba granja, ¿sí? Granja. ¿Qué era granja? Veníamos a la parte de atrás de la escuela y todo esto que se ve hoy, que es monte, ¿sí? Que está todo lleno de monte, todo esto que unos 100 metros más o menos tiene esto de largo hasta el fondo, por unos 30 metros, esto era una huerta. Teníamos una profesora que se dedicaba a enseñarnos cómo cultivar la tierra, ¿sí? Teníamos una profesora que nos enseñaba de qué se trataba el cultivo de la tierra y aprendíamos los alumnos. Era aquí donde nos traían 2 veces por semana, a veces 3 veces por semana, y nos enseñaban a cultivar la tierra. ¿Saben? Hoy hay alumnos en las escuelas, especialmente en las grandes ciudades, que probablemente crean que los tomates, que las papas, que los zapallitos salen del supermercado, que se cultivan en el supermercado. Pero fue en este lugar que ustedes ven acá levanto bien la cámara para que ustedes vean, en este lugar donde yo aprendí cómo una planta, cómo una semilla puede caer en un surco, regándola más el sol, aparecía una verdura, aparecía una fruta, y ¿saben cuántas veces íbamos contentos a nuestro hogar llevando lo que habíamos cosechado? Recuerdo que hasta se hacía dulce con alguna de las cosechas de las frutas o las verduras y se llevaba a las conservas. En esta escuela también funcionaba las clases de corte y confección, donde las damas venían y aprendían costurería, hacer ropa. Realmente fue una escuela magnífica y era una escuela primaria, ¿sí? Pero salías de este lugar aprendiendo algo y lo más valioso, salías sabiendo que la tierra se podía cultivar, cómo cultivarla
y aprendías a que en las épocas difíciles de la vida, la economía de un país, cualquier persona con un mínimo de conocimiento, con un pedacito de tierra, podría incluso sembrar y tener sus alimentos, aunque no sea todo lo que desearía, pero saber cómo la tierra puede alimentarnos. Yo hoy agradezco a Dios porque fue en este lugar donde tuve muchos tropezones, donde 2 veces le pidieron a mi madre que me llevara porque yo no andaba para el aprendizaje. Agradezco a Dios que mi madre nunca se dio por vencida y que finalmente terminé la primaria. Así que esta es la historia de hoy, así fue mi historia en la parte educativa. No fue fácil porque luego vendría el colegio secundario, luego vendría el desafío del secundario, donde las cosas no fueron más fáciles que en la primaria. Recuerdo que en la escuela secundaria, mientras voy saliendo de lo que era antes mi huerta, en la escuela secundaria fui a una escuela que era agroindustrial, donde se seguía la misma modalidad, donde nos enseñaban a cuidar un parral, a podarlo, a mantenerlo, cuidar los animales, en fin, una escuela espectacular, que hoy añoro las escuelas que le enseñan a los chicos el valor de la naturaleza que Dios nos ha regalado. Necesitamos más escuelas que dejen de tener a los chicos tanto tiempo encerrados en un aula, mirándole la nuca al compañero, mirando 4 o 5 horas la cara de diferentes profesores y puedan aprender al aire libre, en contacto con la naturaleza. Fue el plan de Dios que la primera educación que recibiera Adán y Eva fuera en el jardín del Edén, al aire libre, labrando la tierra, cultivando lo que ellos comerían. Las mejores escuelas son las que educan a sus alumnos, no solamente en lo académico, no solamente en las cuestiones filosóficas, en contenidos teóricos. En realidad las mejores escuelas son aquellas que ponen al alumno, a sus estudiantes, en contacto con la naturaleza. Aquellas que le enseñan a cultivar, aquellas escuelas que enseñan a hacer algo más con las manos, alguna manualidad, especialmente aquellas escuelas que enseñan un oficio y que si el chico pudiera o no después seguir una carrera universitaria, tendría las herramientas suficientes para poder ganarse la vida. Mi colegio secundario fue así, lo que no cambió a tiempo fue mi conducta, arrastrando viejas cosas de mis vivencias en el hogar. Recuerdo que ya en primer año del secundario ya empecé a demostrar algunas cuestiones difíciles, en segundo año también. Y un día un preceptor, en su enojo conmigo, me dijo: ¿para qué seguís viniendo a la escuela? ¿No te das cuenta que no servís para el estudio? Eso me pegó de lleno en mi pobre autoestima. ¿Para qué seguís viniendo a la escuela? ¿No te das cuenta que no servís para el estudio? Frase terrible, frase tremenda. Entonces comencé a comportarme como alguien que no sirve para la escuela, como alguien que no anda para la escuela, y cuando alguien se convence que no sirve para ciertas actividades, las empieza a despreciar. Fue así como mi conducta fue de mal en peor. Finalmente, llegando a tercer año, fui expulsado de esa escuela y mi pobre madre, una vez más, que era la que daba la cara por mí en la escuela, fue, charló, habló. Nunca me voy a olvidar de la frase que le dijo a esos directivos. Ella les dijo: lo que pasa es que ustedes no entienden a mi hijo. Ustedes no entienden a mi hijo. Yo agachaba la cabeza y me daba vergüenza, porque yo sí era consciente de que mi comportamiento no era el mejor. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de un padre, de una madre? Que ellos siempre se juegan por sus hijos. Y a veces uno cree y dice: pero ese padre, esa madre no se da cuenta de la clase de hijo que tiene. Yo creo que sí se dan cuenta, pero tienen la esperanza de sacar adelante a esos hijos. Por eso pareciera que son ciegos algunas cuestiones, porque simplemente tienen la esperanza de que esos hijos salgan adelante y cambien, y los defienden
Y a veces parece que ya es demasiado como los defienden, pero muchos de ellos finalmente les inspiran valor y confianza a los hijos y logran sacarlo adelante. Mi madre me llevó a otra escuela, me anotó en otro colegio donde terminé cuarto y quinto año y finalmente con muchas dificultades, muchísimas dificultades, logré, por la gracia de Dios, terminar el SECU y allí sí, faltando unos meses, apenas unos meses, por allá por el mes de octubre del año 96, cuando estaba terminando el secundario, allí el Señor intervino de manera directa en mi vida, porque ya llevaba varios años que había cortado mi relación con Dios, donde mi vida era totalmente cualquier cosa menos lo que Dios había soñado para mí. Y fue así que en ese tiempo llegaría una intervención directa de Dios para poder llevar una transformación a mi vida y mostrarme realmente el plan que Él tenía. Pero bueno, eso lo veremos en el siguiente capítulo. No te pierdas el siguiente capítulo acerca de cómo fue que Dios me invitó, que Dios me llamó para ser un obrero en su viña, para ser un ministro, un pastor, un docente, un profesor y finalmente terminar pastoreando niños, adolescentes, jóvenes, familia. Así que te espero la siguiente semana para contarte qué más tuvo que hacer Dios para atraerme nuevamente hacia Él y enamorarme nuevamente de Él. Dios te bendiga, ha sido un gusto poder compartir con vos esta experiencia. Esta historia continuará.